Adelante, Leonardo. Vi que estaba leyendo ahí lo de Paulina Luisi. Sí, ¿quién fue la primera senadora? No, creo que no fue, no sé si fue Sí, la primera senadora de América Latina fue Julia Arévalo. Julia Arévalo, que no me acordaba el nombre. Julia Yo, Arévalo. y aunque vos no lo creas, Paulina Luisi es el nombre del salón en el que yo hago la práctica en el cuarto año del Liceo acá del Prado, de Ah, Capurro. mirá qué bien, mirá qué bien. Nada, Paulina Luisi, el salón de clase. Yo conocí este nombre en el Palacio Legislativo porque hay una sala con su nombre. Sí, hermana de Luisa Luisi, pedagoga y educadora uruguaya también. Mirá qué bien. Sí, sí, No sí. sabía, yo no sabía. Sí. Vos, pero también el 16 de julio fue tu cumpleaños. ¿Seguro? Ya lo dije Ah, al comienzo. ah, pero armaste una trampa de oso. No, ya lo dije al comienzo. Ah, no, pero yo no te estaba escuchando. Feliz cumpleaños. Bueno, Atrasado. muchas gracias. Llegamos, comenzamos el 64. Hay que Ah, pero transitar ahora hasta llegar hasta el 65. está espectacular, está espectacular. Ahora me acordaba, haciendo memoria ahí, me acordaba. Sí, fue cumpleaños de Rada, los 80 años, los 70 años de Maracaná. ¿Qué más? Bueno, el aniversario de Paulina Luis y tu cumpleaños, ¿no? Un montón de Sí, cosas claro. pasaron el 16 de julio, Año de ¿no? la... Sí, claro, muchas. Sí. Todos los días pasan cosas, todos los días pasan ¿Vos sabés hechos. qué? Después la ¿Vos sabés historia que la cuenta los que hacen ruido. el otro día estaba acá en casa, porque a veces pienso, ¿viste? De vez en cuando pienso, no siempre, a veces. Eso es importante. Este, Muy seguido queman las neuronas. sí, sí, sí. No es bueno, aparte, no es bueno. Pensaba el otro día, decía, qué falta que hace como... ¿Qué falta que hace y qué funcional que es también, ¿no? A la sociedad en la que vivimos acá en Uruguay. La falta de relato histórico, ¿no? Pero no del relato histórico denso y macizo que leo en un libro de Miguel Devoto, ¿no? Por ejemplo, sino como la falta quizá de involucramiento con la historia que tenemos. Yo creo que sí. Estos relatos sencillos como el que yo hice hoy, que me lo arrimó Martín Caraballo, creo que fue. Sí. Comúnmente, a veces habría que tener una columnita de 10 minutos todos los días, de efemérides. Pero yo te pregunto, y ya aprovecho que está Nino acá. ¿Cuánta gente tiene presente la figura de Leandro Gómez, ¿no? Y el sitio de Paysandú como uno de los mojones en la historia de nuestro país, a la trágica historia de nuestro país, donde el gobierno colorado, ¿no? Donde el partido colorado a través de Venancio Flores da un golpe de Estado de gobierno blanco, ¿no? Apoyado por los unitaristas argentinos para desestabilizar el gobierno y todo, hacerse con el poder y de esa manera, ¿no? Dominar todo el país. Y el último bastión que queda, digo, esto no es chismografía histórica, son testimonios históricos reales, o sea, hechos, fuentes, datos. Y el último bastión que quedaba de resistencia artiguista, federalista en nuestro territorio era, ¿no? Leandro Gómez en Paysandú, que el departamento de Paysandú no es el departamento actual. Era una gobernación que alcanzaba todo el norte del país, ¿verdad? Y que no solo los aniquilaron con saña, sino que a su vez nos embarcaron al mando de Venancio Flores, nos embarcaron a uno de los mayores genocidios perpetrados contra un pueblo, ¿no? Hermano como en la guerra del Paraguay, A ver que me ¿no? parece que te levantó la mano Nino ahí. Sí, sí. Atento Nino, Sí, ¿se sí. fue? No, no, estoy acá, estoy acá. En- Sí, solo para, primero, bueno, agradecer la remembranza que hiciste de Paulina Luisi, ¿no? Esa gran mujer, socialista que, bueno, fue pionera en casi todos los temas que trabajó, porque, como vos bien lo dijiste, fueron las primeras décadas del siglo pasado, 1810, 1820, 1830, 1900. trabajando en los temas del 1900, perdón, en los temas vinculados al género, a la mujer, a la participación de la mujer en distintas actividades. Fue sin duda una pionera
está siendo cada vez más reconocida en toda su labor y en todas las trayectorias. Y también, digo, lo que plantea Leo de Leandro Gómez también, ¿verdad? O sea, nosotros también tenemos una historia que también fue utilizada o usada en forma partidaria. Eso lo partidizó mucho a Leandro Gómez, hizo que, bueno, que otras comunidades políticas no lograran entender el real significado de lo que fue la lucha de Leandro Gómez, y eso queda hasta nuestros días, e incluso es parte, digamos, de mucha incomprensión que hay de sectores, por ejemplo, de la izquierda, ¿no? De estudiar esa historia de otra manera, que nos permita rescatar esos valores, respetarlos, rescatarlos, evitar el uso partidista de esas luchas y reivindicarlas como luchas nacionales por la democracia y en contra de las dictaduras sangrientas que hubieron en ese momento. O sea, hay ahí todo un tema que muchas veces lo venimos conversando con otros compañeros, ¿verdad? Que tenemos que estudiar mejor esa historia para poder asimilar todo ese proceso histórico, revalorizarlo, y cuando discutimos ideológicamente con otros sectores o con otros partidos, ubicar en su justa medida lo que fue la lucha y la reivindicación histórica de Saravia, de Leandro Gómez, que fueron fundadores de esos partidos, ¿no? Pero a nosotros, por ejemplo, no nos gusta que de otros partidos hablen mal de Sereni, ¿verdad? Porque es el fundador de nuestro partido. Y bueno, nosotros también tenemos que respetar esos fundadores del Partido Colorado, del Partido Nacional, ubicarnos en aquellos momentos, ¿no? En aquellos pasados muy revolucionarios, donde hubo luchas, hubo guerras, hubo de todo, ¿no? Y tratar, bueno, de poner todo eso en su justo valor para entenderlo. Creo que ese es un esfuerzo que tenemos que hacer, como dice Leonardo, de estudiar esa historia mucho más desacartonada, para poder entender esos procesos que seguramente nos va a hacer encontrar nuevos caminos de comunicación con sectores de la población que hoy no encontramos la forma de comunicar. Leo. Si será importante, por ejemplo, ¿no? Comprender este tipo de cosas, porque vos decías, ahora conversábamos, estaba Leandro Gómez, Paysandú, ¿no? Estamos a un rato de celebrar una jura a la Constitución, ¿verdad? ¿Sí? A momentos, ¿no? Y tiene que ver mucho con pensar, ¿no? El sitio de Paysandú, ¿no? La guerra del Paraguay. La jura a la Constitución como uno de los hechos que sentó las bases del Estado, en la República, como la conocemos, pero que estaba muy alejado de lo que era el proyecto y el ideario artiguista y de los caudillos que rodeaban a Artigas, ¿no? Que tenían una visión más integradora de la región, ¿no? De la autonomía de la región, ¿verdad? Pero de esa cuestión de construcción de la integración, ¿verdad? Esa era la gran oposición que había en el siglo XIX, ¿no? Respecto al unitarismo, ¿no? Y a la supeditación de las grandes masas territoriales bajo la jurisdicción del gobierno de Buenos Aires, en relación a la disputa, porque cada estado, cada provincia, como la provincia unida de Río de la Plata, tuvieran su soberanía, pero que respondieran a determinados lineamientos. Y sin embargo, ese proceso fue aplastado, completamente aplastado y destruido, pero no acabó, por ejemplo, en el caso de Uruguay, con la jura de la Constitución en 1830 o la Declaratoria de Independencia en 1825. Porque posteriormente, los sucesivos gobiernos que vinieron, el de Rivera y el de Oribe, estuvieron nuevamente enfrentados por los conflictos de intereses, y eso nos llevó a la Guerra Grande, ¿no? Otro hecho histórico que en el Uruguay no se habla, ¿no? Un hecho histórico que es comparable a cualquier guerra de Europa del Este o de Medio Oriente, un conflicto en el que intervinieron distintos países, fuerzas imperiales, ¿no? O sea, regionales, o sea, intereses de todo tipo y color, ¿no? Respaldando un lado o otro,
¿no? En Uruguay un bando o otro bando, que lo que hacían era representar intereses ideológicos que estaban vinculados a esa cuestión más de autonomía e integración regional y, ¿no?, supeditación a capitales o al mundo del mercado de las potencias imperiales europeas, ¿no?, y aislamiento de la región. Entonces, eso estaba claramente representado, lo que fue el gobierno de la defensa y el gobierno del Cerrito, ¿no?, la Guerra Grande. Pero, como hoy en día, es eso que pasó hace, parece que, no sé cuánto hace, de 1830 hasta mañana, que si sea tantos años que pasó, casi 200 vamos a celebrar en breve, tiene que ver en cómo hoy en día pensamos en la integración de nuestro país a la región y cómo se pronuncia el presidente de la República en relación a la integración de Uruguay, ¿no?, en un marco regional, ¿no?, que se está empezando nuevamente a construir y que fue destruido por los gobiernos liberales y neoliberales que campearon en los últimos 7 años en la región, que es precisamente avasallar y ir por arriba de todo lo que sea la construcción de procesos que nos integren al resto de los países, ¿no?, de una manera real. Y sin embargo, hoy en día el presidente de la República sale, contrariamente a lo que serían la representación de los valores históricos, de las tradiciones que representan, porque en la Guerra Grande nace esta cuestión de las divisas, lo que conocemos como las divisas blanca colorada, nacen ahí, aparecen ahí, esa fuerte identificación, ¿verdad? Pero cómo, no reconociendo, no hablar de la historia, también de alguna manera es lo que permite que quienes son los que transitan, ¿no?, dentro de esas fuerzas políticas, ¿no?, las tradicionales en nuestro país, no estén asociadas a ese relato histórico. Y esto yo también lo veo, por ejemplo, o muchas veces lo planteo, cuando se habla de la figura de Valle. Todo el mundo habla de Valle, de los colorados sobre todo, Valle de Ordóñez, y si uno mira, si los vallistas que hoy en día defienden a Valle leyeran o supieran quién fue Valle, que lo saben, pero prefieren utilizarlo como nombre, o sea, se tendrían que lavar la boca, porque fue un tipo que fue revolucionario en su época. Fue completamente revolucionario, nos lanzó al mundo, ¿no?, como un país pionero en un montón de avances, no solo por las legislaciones inclusivas, sino por la concepción, ¿no?, de lo que tendría que ser la construcción de un proyecto político de país, que trascendía su gobierno puntual acotado a 5 años, sino que implicaba la conducción y la proyección de un modelo a desarrollar de país. Entonces, claro, por eso decía hoy que es funcional a veces que la historia sea un poco toqueteada y manoseada, ¿no? Porque en la medida que es toqueteada y manoseada, como vos decías, Julio, y bueno, se hace un uso político de hechos puntuales, ya sea para salir a exaltarse, o ya sea para salir a criticar o pegar, ¿no? Pero la realidad es que las personas no nos apropiamos de la importancia que tiene. Porque como dice el dicho, o sea, un pueblo que conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Entonces, hoy lo traigo. Leo, se lo pregunto a los dos. Vamos a darle pie a Pinto. Meto el dedo al ventilador. Un poco con lo que decía en tu primera intervención y que lo has dicho varias veces, la gente está despreocupada, no se preocupa, no se ocupa, no participa. Ahora, cuando vos le decís, che, vamos a hablar un poco de historia, ¿cómo hacerlo? ¿Lo entenderá la gente? ¿Lo querrá abrir el oído? Pinto. Yo creo que la historia también depende de cómo se enseñe, ¿viste? Eso en realidad hoy lo decía Leonardo, no es lo mismo leerte un libro que entrar a hojear otras cosas. Yo cuando iba al liceo, nunca fui, y me arrepiento, ¿verdad?, de no haber estudiado más la historia. Era de la generación del hombre en la luna, ¿no? O sea, la ciencia nos deslumbraba, entonces en mi caso nos volcamos más a esas materias. Pero también, digo, la forma de enseñar la historia es muy importante, ¿no? No esa historia acartonada, como decía recién Leo, sino que la historia, cuando se enseña, hay que tratar de enseñar una historia mucho más viva, ¿no? Mucho más de
de las vivencias por las que pasó nuestra gente, nuestro pueblo, y eso logra despertar un interés por conocer la historia. A mí eso no me pasó, y la verdad que vine a leer algo de historia después de grande. Pero no me quiero perder estas palabras que dijo Leonardo sobre la incorporación que hizo la izquierda, ¿verdad?, sobre las ideas vallistas. ¿Por qué ha ido desapareciendo el Frente Amplio? Bueno, entre otras cosas, porque el vallismo fue traicionado por su propio partido y los vallistas se quedaron en el partido de Sanguinetti, de Jorge Valle, del último Jorge Valle, absolutamente liberales y neoliberales, contras del Estado, contras de las empresas públicas, contra de la enseñanza pública, donde recortaron todos los servicios estatales y los sueldos en el año 2004 de los maestros, los enfermeros, eran una vergüenza porque el recorte que hizo la dictadura de los salarios públicos fue tremendo, el ajuste que logró hacer la dictadura donde no había resistencia sindical. Entonces el Colorado, que tenía un pensamiento vallista, dejó de creer en ese partido y el Frente logró incorporar, ¿verdad?, a su discurso la defensa del Estado, la defensa de las empresas públicas, los temas de la igualdad, los temas del salario de los trabajadores, o sea, temas que identificaban de alguna manera al vallismo. Y eso logró, ¿verdad?, que desde la izquierda hubiera un diálogo muy fluido, y seguramente el Frente creció de muchos votantes colorados que dejaron de votar al Partido Colorado y se vinieron al Frente Amplio porque las principales ideas del vallismo estaban en el Frente. Ahora, lo que yo te decía hoy respecto a Leandro Gómez o a Saravia, ¿verdad?, es que nosotros no hemos logrado incorporar, ¿no?, a nuestra ideología progresista y de izquierda algunos de los valores en el discurso, no lo hemos logrado incorporar en el diálogo, algunos de los valores, ¿verdad?, que tienen los sectores nacionalistas, que muchas veces están muy próximos a nuestros ideales, ¿no? Todo lo que fue parte de lo que fue el wilsonismo, la defensa del instituto de colonización, porque también tenemos una confusión nosotros ahí con el Partido Nacional, ¿verdad?, que es la misma confusión que tenemos cuando analizamos el sector agropecuario. Nos parece que en el sector agropecuario son todos ricos, botudos y de 4x4, y no entendemos, ¿verdad?, que en realidad es solamente el 20% el que vive así. El resto son laburantes, trabajadores, pequeños productores que andan todo el día atrás de la vaca, que ayudan los gurises a ordeñar, que se rompen el lomo para tener un peso cuando la rentabilidad no acompaña, cuando hay atraso cambiario. Entonces no entendemos eso, y cuando no entendemos eso, no conectamos con esa población. Y eso tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, creo, con Leonardo, que nosotros tenemos que conocer mejor esas realidades, porque si no nos quedamos con esa falsa idea de que el agro es un solo Uruguay, y no es así. El agro es mucho más, ¿verdad?, que la ARU, es mucho más que alguna parte de la Federación Rural. Es gente laburante que se rompe el lomo laburando por tener un mango, y que muchas veces no logran algunos ni siquiera sacar un buen sueldo, ¿verdad? De repente tienen un capital, pero no logran sacar un buen sueldo de lo que producen, porque producir es muy difícil, permanecer en la producción es difícil, la intemperie es muy complicada, que la seca, que el exceso hídrico, cuando nos sobra te falta el agua, y es muy complicado producir. Y bueno, y a veces nos cuesta identificarnos con esos sectores, establecer un diálogo, ¿verdad?, que nos permita dialogar mejor, conectar mejor sobre esos perfiles políticos. Sí, ahora estaba pensando y que no quería tirar un berenjenazo, pero lo estaba tratando de buscar en Google, que la primera intención de legislar las 8 horas del peón rural o de los trabajadores rurales, si bien el Frente Amplio lo materializó, fue una propuesta vallista. Ah, sí, no salió porque la votaron en contra de los blancos. Claro, exactamente. En esto que vos traías, como de esta cuestión de que obviamente los intereses y las fuerzas políticas se fueron reconfigurando, y eso tiene que ver con los cambios
que hubieron y que tienen que ver con otras cuestiones que hacen al mundo, que signaron los destinos de nuestro país y que hicieron que de alguna manera ese país esplendoroso que alguna vez se habló, ¿verdad? Quedara eclipsado, ¿no? Por, ¿no? Una época que podríamos decir casi oscurantista, ¿no? De 20 años casi, en los cuales se barrió por encima ese modelo de bienestar, de sociedad de bienestar, por la cual se había trabajado. Y tuvo que pasar muchos años para que se volviera, ¿verdad? A recuperar la alegría. Esa alegría como en alguna de las campañas del 2005, 2010, 2015, después, siempre se rememoraba. Porque no solo estaba para mí, puntualmente, que la primera vez que voté fue en el siglo XXI. El otro día discutíamos con un amigo que me lleva unos añitos de edad que él había votado la primera vez que había votado había sido en el referéndum de ANCAP del año 2003, el de la asociación con empresas extranjeras. Yo no llegué a votar, si bien me acuerdo que estuvimos ahí metidos, no voté por un mes. No pude votar por un mes. Sí voté ya después de las elecciones siguientes. Y en esos momentos, y los años que vinieron después, recuperar la alegría tenía que ver o, o recuperar como ese involucramiento, ¿no? Con lo que pasaba en el país y demás, tenía que ver con esa cuestión de no sentirse completamente abandonado y a la deriva, ¿no? Por un Estado que está siendo gobernado por un conjunto de personas que están de espalda al país, completamente de espalda al país. Pero no de espalda al país solamente en una definición más clásica de decir, de espaldas al campo, como siempre se habla, ¿no? El gobierno, porque a Valle Ordóñez se le criticaba que estaba de espalda al país, por ejemplo. Y eso quería decir que estaba de espalda al campo, sino de espalda realmente al país, a todo el conjunto del país. Porque el valor de la tierra en los últimos 15 años se incrementó como nunca, ¿no? Así como la renta agraria y otro montón de cosas que pasaron en todo el país, en toda la sociedad, que daba cuenta de una sociedad que respondía, ¿no? A una forma de hacer política por parte de un gobierno que podrá tener sus cuestiones cuestionables y criticables, ¿verdad? Pero que de alguna manera estaba velando por los intereses de la sociedad, atendiendo obviamente con retraso algunos puntos, no pudiendo lidiar con otros en otros, cuestiones que hacen a la gobernanza, y que no es tan sencillo como decir, mañana vamos a entregar 50.000 viviendas. Una irresponsabilidad de esa magnitud, porque sabes que no va a pasar eso. Sabes que vos mañana no podés ir a entregar 50.000 viviendas, a menos que concentre todos tus esfuerzos ahí, en 5 años, ¿no? Así como sabemos que los primeros años de los gobiernos generalmente son donde se toman las medidas más antipáticas, en el medio se hace una transición y en el último año de gobierno se sale a cortar cinta, como va a ser el oficialismo a fin de este año y el año que viene, ¿verdad? Entonces, recuperar la alegría significó eso. Significó haber salido de los años 50, 60, que fueron nefastos, y 70 y 80 en Uruguay, no solo a nivel político, económico, social, e insertarnos nuevamente en el mundo con una visión como aquella visión que teníamos al principio del siglo XX. Un país que era un modelo era un modelo ejemplar de avanzada, ¿verdad? Y que no era de avanzada simplemente porque se lo decía, sino que era de avanzada porque trabajaba y conducía su política en clave de generar, ¿no? Un crecimiento no solamente del capital privado, sino un crecimiento en todo lo que tenía que ver el marco del bienestar de la sociedad. Y trabajar en robustecer las políticas del Estado. No nos olvidemos que grandes invenciones surgieron de esos periodos de historia. Sin ir más lejos, ACAP, que ¿Cuál? gozó de la oposición, ¿no? De los blancos guerreristas, ¿no? Y de los colorados riveristas, por entender de que el Estado no tenía que seguir trabajando en políticas sociales, pero también que no podía seguir fomentando el crecimiento de los entes públicos. O sea, nosotros teníamos que trabajar. Oscar Lebel, que fue el que puso contra el migrante, Oscar Lebel, de Nueva Helvecia,
el que puso la bandera, ya saben ustedes quién es, pero digo para la gente. Escribió un libro muy interesante de ANCAP, hablando de ANCAP, la historia de ANCAP y su inserción en el mundo. Entonces, el desconocimiento que muchas veces tenemos de eso, más allá del hecho de ver la política de forma maciza o cómo acercarnos, tiene que ver con la forma en la cual nos involucramos con el relato histórico. Lo que pasó hace 30 años es historia también. Lo que pasó hace 10 también. Y lo que hace 5 también. Sí, claro, quienes son historiadores a veces marcan puntos, obviamente, de dónde se empieza a hablar de historia y demás, para hacer consenso. Pero si nosotros nos involucráramos, no podríamos hoy en día estar asistiendo a un modelo de gobierno bastante parecido y similar al de los 90, ¿verdad? No, no. Claro, Y sin embargo, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó ahí? parece que no hubieran aprendido nada. El herrerismo en realidad ha sido dentro del Partido Nacional, el herrerismo ha sido el sector que más se enfrentó al vallismo en todas las medidas que quiso tomar, desde las 8 horas del trabajador rural para adelante. Bueno, fue una permanente contra que tuvo el vallismo para aplicar algún otro tipo de políticas. Y también es muy conocida la anécdota, ¿verdad?, de que no querían votar el Instituto Nacional de Colonización, y cuando llegó el momento le dijeron, vótenlo, que esto nunca le vamos a dar un peso para que compren un metro de tierra. Y fue la única forma que convencieron al herrerismo de que votaran la creación del Instituto Nacional de Colonización. Y no te olvides que en el 59, cuando toma el gobierno el Partido Nacional, el herrerismo estaba ahí, y fue la primera vez, ¿verdad?, que el Uruguay se endeuda con el Fondo Monetario Internacional, con aquellos créditos que tenían contrapartidas de gestión, que te impedían tomar tus propias medidas de gestión, sino que tenías que tomar las medidas sobre la política macroeconómica que te marcaba el Fondo Monetario Internacional, que ya veníamos del estancamiento de los 50, entramos en el estancamiento más inflación de los 60, todo eso generó una enorme convulsión social, ¿verdad?, que la única forma que tuvo la oligarquía nacional de pararlo fue con el golpe cívico-militar, ¿no? Estamos en tema, que fue hace pocos días, el 27 de junio, ¿verdad?, pero un poco repasamos las causas, ¿verdad?, del golpe militar de 1973. Yo creo que el surgimiento del movimiento nacional Tupamaro, al que se lo acusa de ser el responsable del golpe de Estado, en realidad es parte del surgimiento de un conjunto de movilizaciones populares duramente reprimidas. Durante el gobierno de Pacheco se instala un golpe de Estado cívico con las medidas prontas de seguridad. Varios sindicatos, como el de AEU, por ejemplo, se militarizan, estaban presos en los cuarteles y desde los cuarteles los llevaban a trabajar. Fue la predictadura, digamos, y luego en el 73 se instala la dictadura y produce el mayor ajuste, ¿verdad?, que era imposible hacerlo con gente movilizada y organizada en la calle. Lo que hizo la dictadura fue cumplir con el ajuste que necesitaba el Estado, ¿verdad?, para poder encarar un nuevo proceso de endeudamiento y de créditos con los organismos multilaterales, que le decían que tenía que bajar los salarios públicos, que no podían seguir agrandando el Estado, que el Estado había que achicarlo. Y a pesar de eso, en el año 82, porque la política económica que indicó el Fondo Monetario era la política económica de una tablita que tenía un tope de margen mínimo y máximo para mantener el dólar competitivo, en el 82 se produce la gran crisis y la devaluación enorme, porque el agro estaba fundido. El agro estaba fundido en el 82. 20 años después, con 2 gobiernos del Partido Colorado y un gobierno, no, tres del Partido Colorado y un gobierno herrerista en los 90, en el año 2002, otra vez el sector agropecuario estaba nuevamente refundido. O sea, cada 20 años había que hacer enormes devaluaciones y ajustes
de la política monetaria, ¿verdad? Porque el sector agropecuario, que era el sector exportador por excelencia, y lo sigue siendo hoy muy importante, estaba totalmente fundido por la política económica. Entonces, ¿quiénes son los que fundieron al agro? ¿El progresismo, la izquierda, el Frente Amplio? ¿O lo fundieron dos veces? Los milicos en el 82 y 4 gobiernos, 3 del Partido Colorado y 1 del Partido Nacional en el 2002. ¿No? Esas son las cosas. A partir del 2005, como dice Leo, el valor de la tierra pasó de $200 a $8.000 y a partir de ahí siguió creciendo. Y el enorme valor que empezó a tomar la tierra fue un golpe muy positivo para el sector agropecuario, porque al valer tanto los campos, ¿no?, pudieron garantizar los nuevos créditos, y con los gobiernos del Frente Amplio todo el sector agropecuario fue saliendo del endeudamiento a través de las distintas medidas que se tomaron con el Banco República y medidas de gobierno. Entonces a veces nos preguntamos, ¿no?, ¿quiénes realmente responden a los intereses del interior? Pero bueno, todas estas cosas son parte de la historia reciente. Dijo un historiador que escuché hace pocos días, que no me acuerdo el nombre, cuando le preguntaron ¿desde qué fecha se considera que la historia es reciente? Y él dijo, la historia es reciente mientras tenga consecuencias en el hoy. No hay una fecha. Lo importante es si en el hoy tiene consecuencias. Si fue hace 50 años o hace 100, no importa. Pero si en el hoy seguimos viviendo las consecuencias de esa historia para esa población, para esa comunidad, sigue siendo historia reciente. ¿Nos vamos? ¿Que hay que cerrar? No, habla vos, Néstor, Carlos, que estás callado ahí. ¿Estás quieto como, sabés qué? ¿De qué? ¿Estás quieto ahí? Estoy como el tortugón de Uke. Uke mañana tampoco está. ¿Estás serio? Mañana sale el programa, mañana sale Andares. Mañana hay Andares. Me gustaría en esto para cerrar un poco, que Nino trajo el golpe y demás, y los años previos, que un gran fundamento al golpe de Estado, si bien la intervención en los entes públicos es previo a 1973, por eso es importante hablar, ¿no? Porque como decía, algunos sindicatos ya estaban intervenidos y algunos entes públicos también. El discurso que sostiene y por el cual Carlos de Masi hablaba el otro día, no lo decía él esto, pero es parte del discurso que sostiene por qué la dictadura fue civil y militar, tiene que ver con que el discurso en aquel entonces de la Fuerza Armada era que venían a asistir al gobierno, también es el discurso que optó un sector del Partido Colorado, ¿verdad? Venía a asistir a las instituciones en tanto que no había manera de frenar la corrupción y la debacle social, política y económica. Yo les invito a que ustedes, yo sé que ustedes lo saben, pero le invito a la gente que estamos más embebidos en el mundo de la política cotidiana, ¿no? Pero les invito a escuchar las formas en las que habla el general Guido Manini Ríos y su fuerza política. Y piensen en estos relatos previos a 1973, ¿no? Y durante el 73 respecto a la corrupción política, la debacle y la declive social. Hoy cuando arrancaba un poco el programa hablando y decía que la situación en la que vivimos hoy en día no es solamente la causa de un gobierno que está de espalda a su población, sino que también es parte de la implementación de un modelo de desarrollo social en tanto experimento, porque cuando una sociedad se exaspera producto de la carencia alimenticia, la carencia en salud, la carencia de seguridad, la carencia en todos los ámbitos, ¿no? Se vuelve una gran olla de presión. Y cuando se vuelve una gran olla de presión ese tipo de sociedades, los escapes, las válvulas de escape terminan siendo de las vías más terribles. Entonces, hay que tener mucho cuidado hoy en día cuando hacemos la lectura de qué pasa en materia de inseguridad y todo eso, porque no es simplemente, me parece a mí, Néstor, y con esto discrepo contigo, que no sea simplemente una persona que no está capacitada, por ejemplo, el ministro Heber, para estar enfrente del Ministerio del Interior, sino que simplemente no está capacitada y más allá de todo eso no le interesa, no les importa. Gracias, Leo. Pinto, un saludo y nos vamos. Bueno, un saludo grande para toda la gente que hace posible Andares y nos encontramos como siempre
los lunes por acá dentro de 15 días.